Buenas noches, sean bienvenidos. Ya acabamos de pasar lista. Tenemos nada más en plataforma a 28, 29 alumnos presentes. Ok, vamos a trabajar con ellos. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Y pues bueno, primero una disculpa por ahí, por iniciar la clase a esta hora. Lo que pasa que venía viajando, venía manejando. Por ahí rápidamente, yo trabajo a aproximadamente 6 horas de mi casa. Laboro en la jornada de fin de semana, entonces viajo a la ciudad de Oaxaca y yo vivo en Salina Cruz. Entonces, sí, me dices, me vine por ahí un poco. Por eso me retrasé, porque ayer fue festivo y yo como trabajo en la jornada especial, esa es la situación. Pues bueno, pues vamos a iniciar entonces y ya lo veíamos la semana pasada, eh, lo que era equipo inmobiliario de la unidad quirúrgica, sobre todo de la sala de quirófano, ya lo habíamos mencionado rápidamente. Vamos a ver lo ideal que debe tener nuestra sala de quirófano, pues tiene que tener dos aspiradores, dos aparatos para aspirar. ¿Por qué? Porque si falla uno, entra luego el siguiente. Tiene que tener de 2 a 3 bancos giratorios. Y díganme ustedes, alumnos, ¿cuántos bancos giratorios tenemos en la sala de quirófano en sus hospitales? ¿Cuántas tienen? ¿Cumplen con la normativa En mi de quirófano hay 2 a 3? 4, maestro. Excelente. ¿Es Sí, particular o es público el hospital? es del IMSS. Ah, del IMSS, 4 en la sala de quirófano. Órale, Sí. excelente. Dos, ¿quién tiene uno nada más para el anestesiólogo? Uno en el hospital del trabajo, solo uno hay. Hospital de Coyuca de Primera Benítez solo tiene quirúrgica, 2. dos, perfecto, muy bien. Los bancos de altura es para que suba hacia la mesa quirúrgica. Hay pacientes que entran de manera ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que el paciente llega en silla de ruedas al transfer y entra caminando, ¿sí? Y entra caminando a la sala, sobre todo cuando son cirugías programadas, cirugía ambulatoria, que son procedimientos muy mínimos, no muy invasivos, que no requiere que el paciente se quede internado después de la cirugía. Entonces, el paciente necesita el banco de altura para poder subir a la mesa quirúrgica. ¿Sí? Entonces tiene que haber de 2 a 3 bancos de altura. A ver, y el banco de altura a veces también, ¿para qué lo ocupamos a veces? Aparte de que el paciente lo ocupa para subirse a la mesa quirúrgica, ¿quién otra persona lo Por si el Los cirujano no cirujanos, le llega, ¿no? La circulante para alcanzar las lámparas. ocupa? la quirúrgica también, maestro. ¿El instrumentista? Exacto, la circulante, la instrumentista, incluso a veces la doctora, ¿no? La cirujana, ¿no? Si la cirujana tiene una estatura mediana, pues a veces lo necesita el banco de altura ¿para qué? Para poder tener más altura, ¿no? Y poder visualizar bien lo que está operando. Las bombas de infusión, tiene que haber uno. Y aquí viene la pregunta para ustedes, alumnos. ¿Saben manejar la bomba de infusión? ¿Sí la saben usar? Bien, bien. Sí. No, No, en las prácticas que fui solamente me enseñaron a cómo codificarlo, o sea, para ya pasar Programación, a la sí. programación, pero solamente fue una vez. Pero no hiciste el ensamblaje de preparar el medicamento, ensamblarlo No, y programar. no ¿Pensarlo? solamente, la ¿No lo enfermera hiciste así? solamente me dejó Ok. observarla. ¿Se apagó tu micrófono, Nadia? Sí, la enfermera solamente me dejó observarla y fue una vez que lo vi ya. Ok, muy bien. Miren, cuando imaginemos un medicamento, ¿no? Tenemos que el paciente está presentando hipotensión arterial, que quiere decir que el paciente se le está bajando la presión durante la cirugía en el transoperatorio. Entonces el anestesiólogo le dice a la enfermera circulante, prepare norepinefrina, 8 miligramos de norepinefrina en 100 mililitros de solución salina aforados. Y va a pasarle 2 mililitros por hora en bomba de infusión. ¿De quién es responsabilidad preparar y administrar ese medicamento?
de la norepinefrina. De la circulante. Exacto. Y ustedes, si hoy fueran circulantes, ¿tienen ese conocimiento para hacer ese procedimiento que acaba de indicar el anestesiólogo? Sí, No. Sí. Ok. No. ¿Quiénes no? A ver. Yo. Citlali Pacheco. ¿Es estudiante, Citlali? Sí, todavía soy estudiante. Ok, muy bien, perfecto. También nadie es estudiante, ¿no? Sí, También. yo tampoco. Ok. De la Universidad de Alisocondia Jalapa, del ¿verdad? ¿Es Hospital de correcto? Coyuca tampoco. Tampoco, bueno. Pues viendo ese punto, vamos a tener ese pequeño mini taller cuando vayamos allá, al taller de laboratorio, ¿no? Es muy importante saber hacerlo porque ahí la quirúrgica no te va a ayudar, ¿eh? No, tú solita lo vas a hacer, ¿eh? Tú solita y que Dios te bendiga, ¿vale? Entonces ahí nadie te va a ayudar porque acuérdate que nosotros en algún momento en la vida vamos a ser circulantes, ¿vale? Extintores para incendio, los necesarios, cubetas, ahora sí las cubetas de patada tienen que ser 3, uno para la cubeta roja, una bolsa roja, bolsa amarilla y bolsa municipal, Pero ¿no? sí me ha de haber oído, ¿verdad? Estantes de 1 a 2, lámparas de techo, máquinas de anestesia, tiene que haber una, la mesa de operaciones, pues ya sabemos que es una, y mesa de operaciones o mesa quirúrgica se llama, ¿no? Mesa de riñón una y la mesa rectangular aquí también tiene que haber una, que es para el traslado del material, ¿no? Mesas de mayo 2 y mesas auxiliares también 2 y negatoscopios 2. Miren, aquí la maestra Juventina Sánchez Guerrero nos habla de la mesa rectangular y las mesas auxiliares. En el libro de Fuller, si ustedes han leído el libro de Fuller, de Joanna Fuller, ella no habla, Fuller en ningún momento en su libro menciona la mesa riñón, no lo menciona. Si ustedes van a Estados Unidos a instrumentar, tampoco existe la mesa riñón. Si ustedes van a Europa a instrumentar, tampoco existe la mesa riñón. ¿De dónde, en dónde es que existe la mesa riñón? De Centroamérica y Sudamérica. O sea, lo que es México y el sureste y parte de Sudamérica, Brasil, Colombia. Es donde existe la mesa riñón, ¿sí? Entonces, aquí las mesas auxiliares, como dice acá, es lo que menciona Fuller en su libro. De hecho, en su libro, si ustedes los han leído el libro de Fuller, viene una mesa cuadrada y en esa mesa cuadrada es donde se hace la distribución del instrumental y material a ocupar en la cirugía. Y nosotros lo hacemos en nuestra mesa riñón. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Por eso aquí lo menciono. También menciona que debe tener 2 negatoscopios, que es para ver las placas de rayos X, las pinzas para transportar material estéril, las que ya hemos mencionado, las pinzas Bar Parker, tiene que haber una, y los recipientes para torundas alcoholadas de 1 a 2 torunderos, tiene que haber un aparato de unidad, lo que es el electrocauterio con su placa y su cable, tiene que haber de 2 a 3 tripiés, y tiene que haber los antisépticos, ¿no? Lo que veíamos en la clase anterior, el frasco de vidrio de isodina espuma, isodina solución, alcohol, ¿ok? Y pues bueno. En cuanto al manejo correcto del equipo eléctrico, es muy importante nosotros saber manejar esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos podemos provocar un incendio en la unidad quirúrgica, en la sala de operaciones. Y para esto nosotros tenemos que tener conocimiento de este punto importante. Todos los equipos y aparatos deben ser tratados con delicadeza y que por sistema se recomienda no tocar los aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. No lo deben hacer, ¿sale? Al desconectar, no debemos jalar el cable, no se debe jalar, se debe colocar la mano, llegar y desenchufar y en ese momento envolver el cable o desenrollarlo. No desde donde yo me encuentre 1 o 2 metros, darle el jalón. No, eso está prohibido. No poner objetos encima de estos aparatos como si fueran escritorios o mesas. Tampoco lo vamos a poner, ¿sale? Si estamos hablando de un equipo eléctrico. No, la limpieza de estos equipos se hará meticulosamente y con delicadeza, evitando el empleo de sustancias abrasivas. ¿Como cuáles sustancias? Pues como el cloro, ¿no? Así como el exceso de soluciones líquidas que puedan penetrar en ellos. Uno de los grandes retos que tiene la enfermería quirúrgica es que en nuestros hospitales, yo sé que tú trabajas en un hospital privado, probablemente tienen un desinfectante de excelencia, un desinfectante de alto nivel para hacer la desinfección de tus metros de trabajo. Desafortunadamente, en nuestro sistema de salud, ¿con qué desinfectamos nosotros nuestra sala de operaciones antes de iniciar la cirugía? ¿Con qué lo hacen allá en sus centros de trabajo? La mayoría de nosotros lo hacemos con cloro. ¿Quién lo hace con cloro? ¿Quién desinfecta sus mesas de trabajo con cloro diluido?
Mesa Riñón, Mesa Mayo, ¿quién? Yo cuando fui a las prácticas me ponían a desinfectar el área y pues era con el cloro así diluido en agua. Diluido, muy bien. Hospital Macedonio Benítez Fuentes, es correcto, ¿verdad? No, en el general de Tehuantepec. Ah, General de Tehuantepec, ok. Sí, son hospitales sin bienestar actualmente. ¿Alguien más que lo haga con cloro en su unidad hospitalaria? ¿Nadie? Bueno, lo ideal es hacerlo con un desinfectante establecido de alto nivel. En el mercado hay muchos desinfectantes. Claro que son costosos y los hospitales públicos pues nunca lo van a comprar, ¿no? Para hacer la desinfección. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer en estos casos? Usar el alcohol, con alcohol. Alcohol al 70%, el alcohol tiene propiedades desinfectantes, o sea, el alcohol es un antiséptico. El alcohol es un antiséptico, pero tiene propiedades de desinfectante también, ¿ok? Y con eso es que debemos limpiar cuidadosamente eso, ¿no? Sin exceso de que esté tan empapada mi compresa, porque se tiene que hacer con una compresa, ¿eh? No con gasas ni con apósito, con una compresa. 5, antes de desconectar los aparatos, verificar que estén apagados. Tenemos que apagar. Por ejemplo, el electrocauterio lo tienes que apagar y después desconectar, no primero desconectar. ¿Por qué? Porque estos aparatos los podemos nosotros, ¿qué? ¿Qué puede pasar? Los podemos quemar, podemos dañar el motor. Y bueno, llegamos a la parte donde nos habla de riesgos de trabajo. Nosotros como enfermeras quirúrgicas, enfermeros circulantes, tenemos riesgos de trabajo. Pero acuérdate que hay un lema que dice, primero yo, a ver, luego qué sigue, primero yo, luego, Luego yo y el y de último ahí yo. al último yo. Ese lema, ¿qué Después quiere yo, decir? siempre yo. Sí, ¿de qué quiere decir ese lema? Que nosotros tenemos que cuidarnos. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. ¿Tú crees que si tú eres enfermera circulante, crees que la enfermera quirúrgica se va a dedicar a cuidarte, enfermera circulante? No, ¿Tú crees que el anestesiólogo se va a dedicar a cuidarte? no, ¿El cirujano te va a cuidar? tampoco. Tampoco. Entonces nosotros tenemos que tener esa iniciativa de cuidarnos a nosotros mismos. Déjame decirte que hay compañeros que han contraído VIH-Sida, ¿sí? Han salido positivos a VIH. Y un caso muy sonado que estuvo aquí en el estado de Oaxaca, en la parte de la costa del estado de Oaxaca, de una chica que trabajaba como circulante, desafortunadamente en una clínica particular, y resultó con VIH, pero pues ella era muy joven, 24 años, había terminado la carrera apenas, ella pues nunca había tenido, ni pareja tenía, nunca había tenido relaciones sexuales, ni se inyectaba droga, nada, pues. Entonces, ¿cómo es que se infectó? ¿Y dónde creen que se infectó? ¿Cómo creen que pasó? Exacto, eso que estás pensando. En una guardia, refiere ella que al momento de hacer la cuenta de exploración, o sea, que son, no son guantes serios, pero de exploración de látex, para hacer la cuenta de gastos y compresas, solo que ella no se dio cuenta que una parte del guante estaba rota. Y déjame decirte, no sé quién tenga la manía, pero muchos de nosotros tenemos la manía de comernos las uñas, ¿no? A ver, ¿quién se come las uñas todo el tiempo? Yo. Sí. Entonces, tus lesiones en tus leche ungueal de tus uñas, tienes muchas lesiones microscópicamente. Y esa es la manía que tenía esta chica. Entonces, hasta el contacto con la compresa con sangre, como no se dio cuenta que el guante se rompió, ahí fue como se contagió con VIH. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? Que ya me debo de morder las uñas. Sí. Ahora, lo otro, ya dijimos nosotros, ¿cómo vamos nosotros a contar la cuenta de gasas y compresa en el transoperatorio? ¿Con qué tipo de guantes? ¿Qué tipo de guantes voy a usar? Exacto, eso, Mero. Dímelo, ¿qué tipo de guantes? Quirúrgicos. Guantes quirúrgicos. ¿Sale? ¿Cómo se viene el concepto de riesgo? Es un suceso futuro incierto con probabilidades de acontecer que amenaza a un individuo o a un cierto número de personas o propiedades. Bueno, eso es algo incierto. Ahora, muchos de nosotros nos cuidamos nada más del VIH-Sida, pero también tenemos otra enfermedad que es transmisible. ¿Cómo se llama? La hepatitis B. Hepatitis. Hepatitis B, que se contagia por sangre también. ¿Sí? Entonces, nosotros muchos nos protegemos, pero también tenemos la hepatitis B, ¿sí?
Entonces, que son enfermedades graves que pueden poner en peligro tu vida, ¿ok? Entonces, eso es un riesgo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de trabajo? Son accidentes o enfermedades en las que están expuestos los trabajadores durante su jornada laboral, y eso lo dice la Ley Federal de Trabajo en el artículo 473. Pero bueno, el riesgo de trabajo puede provocar incapacidad temporal, que quiere decir que, por ejemplo, temporal rápidamente, ¿no? La compañera en la sala de operaciones, al momento de hacer la cesárea, ¿no ves que en la cesárea hay mucho fluido de líquido amniótico que sale al momento de cortar el útero? Cuando sale el líquido amniótico, entonces la compañera circulante andaba trabajando y de repente pisó, y como sus zapatitos de la circulante ya estaban muy, pero muy lisos, porque es cierto, muchos de nosotros a veces no nos alcanza, ¿no? Por comprar un calzado nuevo, ¿no? Y estaba muy liso y pues, ¿qué crees? Se cayó y se fracturó la tibia. Pues ya se va a hacer una incapacidad temporal. Fue un accidente de trabajo, sí entra, sí, pero hay incapacidad permanente parcial, que quiere decir que se va a ir por 1 año o 2 años la compañera de ahora sí discapacidad. Y lo más grave sería pues una incapacidad permanente total, o sea que el compañerito pues quede totalmente con una hemiplegia total, o sea, que quede paralítico totalmente, ¿no? Y pues ya no pueda laborar. Y lo más grave sería la muerte del trabajador. Entonces, para esto, pues según la ley, tiene que darnos una indemnización para esos accidentes o la muerte de los trabajadores. Pero actualmente, ¿qué está pasando? Actualmente los hospitales se tratan de lavar las manos. Por ejemplo, lo que pasó con la compañera que se contagió de VIH, la anécdota que te conté, ella demandó al hospital particular porque pues que me pague, ¿no? Ese accidente de trabajo. Y yo te pregunto a Mayrani Cabrera, ¿qué crees que pasó con ese paciente y con esa compañera? ¿Crees que ganó la demanda Mayrani Cabrera? Mm, pues, yo creo que no, no sé si procedería porque le dijeran de dónde quedan las precauciones universales, porque es primordial nosotros tenerlo en cuenta. Entonces ahí sí, pues entraría en un dilema y creo que no procedería pues al 100% la demanda. Así es. No procedió, no le pagaron nada. Sí, no procedió. Porque fíjate que la institución, pues obvio que la institución no va a perder dinero, ¿no? Va a ser una pelea legal contra tú como trabajador con la institución. Y si ellos resultan, por ejemplo, no, pues es que, ¿por qué utilizaste guantes de exploración cuando la normativa dice que tienes que utilizar guantes quirúrgicos? Y dice la enfermera circulante, lo que pasa es que yo quiero ahorrar material para que la institución no sufra de material. ¿Crees que sea válida esa respuesta? Claro que no. No, Claro que no. Entonces tienen que cuidarse. Por ejemplo, los que han ido al Hospital General de Tehuantepec no me van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Reutilizan guantes. Vamos a contextualizarnos adentro de quirófano si han ido a prácticas. Si no, cuando vayan a prácticas, se van a dar cuenta que la enfermera circulante, el mismo par de guantes que utiliza para colocar las compresas y las gasas, este, los reutiliza otra vez al momento para ir a desechar esas gasas o volver a agregar otra gasa más que esté, ¿no? Entonces, eso es grave. No se deben reutilizar los guantes. Pero muchos de nosotros nos han enseñado así por cuidar el material y no. El guante se usa una vez y se desecha. Si yo necesito hacer otro procedimiento que esté en riesgo de que yo me pueda contagiar o pueda contagiar al paciente, tengo que volver a usar un guante. Cuídense mucho con esto. Muchos accidentes de trabajo hoy en día no están procediendo. ¿Por qué? Porque cuando viene la demanda legal, la institución se va a la normativa, se va a las normas oficiales mexicanas, se va a las guías de práctica clínica, se va a la Ley General de Salud. A eso se basa, ¿no? Se va a las acciones esenciales, y si tú violaste esos protocolos, pues no te van a pagar ni un peso, nada, ¿sale? El accidente, ¿cómo se clasifica? En la ley del ISSSTE, en su artículo 34, y la Ley Federal del Trabajo, artículo 474, definen como accidente toda lesión orgánica o perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior producida repentinamente debido al trabajo. Y te pongo un claro ejemplo. Imagínate que tú estás trabajando en el hospital y en ese momento empieza un sismo de 7 grados Richter.
¿Qué es lo que tienes que hacer tu enfermera, enfermero, que estás en el área circulante? ¿Qué hace el enfermero circulante cuando empieza ese temblor de 7 grados en escala de Richter? ¿Qué harían ustedes como circulantes? Están en el tercer piso, en la sala de operaciones. ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué deberíamos hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Corremos, nos vamos o nos quedamos con el paciente y que sea lo que Dios diga? Creo que debemos de salir para que después de cualquier situación podamos regresar a salvaguardar a los que quedaron dentro. Exactamente. Tenemos nosotros que salir. Así lo marca el lineamiento de protección civil. Personal de salud tiene que salir y pues el paciente se va a tener que quedar solo ahí. Probablemente sea una decisión egoísta, probablemente, ¿no? Probablemente alguien diga, no, pues yo me muero con mi paciente. Y es respetable quien piense así, ¿no? Pero nosotros tenemos que salir porque si eso pasa, el manual de procedimiento de protección civil dice que tú tienes que salir. Si tú te quedas y falleces en ese siniestro, ¿crees que la institución te va a pagar tu seguro de vida? No. No te lo van a pagar porque desobedeciste que tú tienes que salir. Si te quedas, pues que quisiste ser un héroe, pero pues no te van a pagar nada. Entonces, cuando sea eso, ustedes tienen que salir, ¿sale? Otro accidente de trabajo que muy comúnmente sucede en los compañeros, cuando hay lo que es la parte de una caída por escaleras en el centro laboral. También, incluso ese accidente, pasó un caso también en Oaxaca, donde un compañero camillero se cayó y desafortunadamente quedó en coma, porque tuvo un golpe en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico. Entonces, desafortunadamente todos esos son accidentes. Por eso tu seguridad es primero para ti, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los riesgos de trabajo? Pues bueno, tenemos 3 tipos: los de orden psicológico, los de tipo legal, que yo nunca espero que estén en esto, en que tengan que verse demandados, ¿no? Créeme que los riesgos de tipo legal es lo más, pero lo más estresante posible, pero sobre todo es donde más lo que vas a gastar. Y 3, riesgos biológicos de contagio por enfermedad: sufrir una lesión física, lo que es adquirir una enfermedad transmisible. Veamos el primero. En cuanto a los riesgos de orden psicológico, para algunas enfermeras, el cambio de turno es todo un problema, y dado que algunos hospitales tienen sus jornadas con turnos rotativos, este hecho puede ocasionar que las enfermeras se sientan muy susceptibles e irritables y que padezcan de insomnio y otros problemas de salud. Esto ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en el curso prediplomado. Mira, cuando muchos estudiantes que han ido a prácticas van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Desafortunadamente, cuando nosotros somos estudiantes, aprendemos todo lo malo. Desafortunadamente así es. Los estudiantes son una esponjita. Llega la enfermera, está el turno de la enfermera de la mañana, ¿no? Vamos a hablar de la enfermera que está en recuperación, ¿sí? Tiene un paciente que lo operaron de colecistectomía abierta y está ahí. Está la enfermera de enfermera de recuperación de la mañana, está con su estudiante de la mañana y llega la enfermera del turno vespertino, van a hacer la entrega-recepción de turno y llega la enfermera de recuperación y la estudiante también. Y entonces, como siempre hay un conflicto, porque en enfermería hay conflicto siempre, 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 ya se traen como esa espinita, ¿no? Y entonces pues le empieza a quitar pendientes. ¿Qué son pendientes? Pues que la sábana está sucia, cámbiame la sábana, ese equipo de venoclisis está sucio, pon bien la fijación de la venoclisis y etcétera. Y le empieza a quitar un montón de pendientes, ¿no? Y entonces la compañera de la mañana pues se molesta, se enoja. Ah, bueno, para la otra me la vas a pagar. Y bueno, y ya está enojada, molesta, haciendo y ya le entrega, ¿no? Al siguiente día se vuelve a topar en otra guardia y ahora ella le toca recibir a la compañera que recibió anteriormente. ¿Y qué crees que va a hacer esa compañera? ¿Qué va a hacer en ese momento? Lo mismo. Así es, lo mismo. Y entonces, ¿qué aprende el estudiante de enfermería? ¿Qué aprende el estudiante de enfermería quirúrgica? ¿Qué es lo que aprende? Eso. Y fácil. Y dice, mi enfermera me está enseñando que yo no me deje, entonces tengo que ser
exigente. No me voy a dejar. Y eso se aprende. Y los que trabajamos ya en un hospital, como trabajadores de base en una institución o de contrato, ¿han visto cómo llegan los nuevos egresados a las instituciones de salud, compañeros que ya trabajan? ¿Han visto cómo llegan? Vienen con ese ímpetu, ¿no? Ímpetu, ¿no? De exigir, de querer mandar. ¿Sí o no, Lisbeth Gallegos? Usted que ya trabaja en el ISSSTE. Sí, ¿Le ha en tocado ver ese eso? sí. Sí, vienen así. ¿Por qué? Porque esa formativa nosotros mismos se lo hemos enseñado, pero eso aprende el estudiante de enfermería quirúrgica. ¿Sabes a mí qué me gustaría? Que se aprendiera las suturas de cada una de las técnicas quirúrgicas de cirugía general. Pero eso es lo que menos aprenden los estudiantes. Por eso, chicos, ustedes que están aquí, aprendan lo bueno, no aprendan lo malo. En las instituciones de salud hay muchas cosas malas. Ustedes aprendan lo bueno y aprendan sobre todo en base a normativa, ¿sí? Porque un día un alumno me dijo, le estábamos haciendo una práctica de taller de venoclisis. Instaló el chico venoclisis y vi que estaba fijando con tela adhesiva. Y ya terminó, hizo una buena punción y fijó con tela adhesiva. Y le dije yo, estás reprobado. ¿Pero por qué? Si lo hice bien. ¿Por qué crees que reprobé al chico? A ver, ¿por qué crees que lo reprobé? Porque la norma dice que debe ser con apósito transparente y lo hizo con... Exacto. Por eso reprobó. Y él se justificaba, no, es que el hospital donde yo fui, así me enseñaron que se hace. Entonces, no, no. ¿Ok? Bueno, pasamos al siguiente punto. Riesgo de orden psicológico. Esto no lo aprendan, ¿eh? Ahora, vamos al siguiente. Legal. No, no. La verdad, mira, el Código Penal, respecto a los delitos de responsabilidad profesional, el Código Penal de la Ciudad de México señala, los profesionales, artistas, técnicos, así como auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. En los términos siguientes, el delito de responsabilidad profesional se puede producir por ignorancia. Y tengo un ejemplo por ignorancia, ¿no? El paciente, yo voy a administrarle a mi paciente que tengo a cargo ahorita en el hospital, ¿sí? En la sala de recuperación. Mi paciente acaba de operarse, pero en la indicación que tiene dice que hay que pasarle nifedipino, 30 miligramos vía oral. Y pues el paciente ya pasó su cirugía, entonces yo en este momento le doy su nifedipino de 30 miligramos, que es un medicamento antihipertensivo. Y mi paciente pues se me hipotensa, presenta hipotensión arterial, se le baja la presión hasta 90, 60 y se siente muy mal. ¿Qué fue lo que me falló a mí como enfermero del área de recuperación? ¿Qué me falló? ¿Qué debía hacer primero? Checar la TA. Gestión, Exacto. ¿Eso cómo se llama? las- Ignorancia. Ignorancia. ¿Y qué crees? El paciente se murió. ¿Me van a demandar la familia o no me va a demandar? Sí, Sí. ¿Voy a ser culpable o no voy a ser culpable? sí. Listo. Entonces, nosotros tenemos que saber para saber actuar. Siguiente punto, negligencia u omisión. Y un clarísimo ejemplo, ¿sí? El paciente está desaturando. Todo paciente que estamos situándonos en la sala de recuperación, somos todas enfermeras y enfermeros del área de recuperación. Cuando el paciente sale en la camilla de la sala de quirófano a la camilla de recuperación, ¿qué es lo primero que le tengo que poner a mi paciente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Monitorizarlo. Monitor de signos vitales. Ok, poner el monitor cardíaco ¿y qué más? Saturación de oxígeno. Y ponerle oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Por qué? Porque el paciente ya no viene de un proceso anestésico. Cuando hay un proceso anestésico, hay una depresión del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que el cuerpo, que los pulmones se olvidan de respirar. Entonces, por eso nosotros le vamos a poner el oxígeno para que cuando el paciente sienta el oxígeno se active y diga, hey, despierta. Tengo que respirar. ¿Sí? Entonces, todos los pacientes tienes que ponerle oxígeno por puntas nasales a 3 litros por minuto, aunque no te lo diga la indicación.
Tú por protocolo lo sabes y lo tienes que monitorizar. Entonces te llega tu paciente, lo operaron de una laparotomía exploradora, el paciente, tú no lo monitorizas porque crees que no es necesario, no le pones oxígeno, te dedicas a administrar sus medicamentos y en el transcurso de los minutos ese paciente empieza a desaturar y fallece. Esa es una negligencia o omisión de la enfermera o enfermero de recuperación. ¿Creen que va a ser responsable? ¿Va a enfrentar una demanda esa enfermera o no? Sí. 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 ¿Ok? Entonces ahí va lo otro. Precipitación, imprudencia. Es que le aplicó un medicamento que no era. Le puse furosemide y no le tocaba. Oye, el paciente tiene contraindicado la furosemide porque el paciente lo que no queremos, o sea, el paciente tiene deshidratación. Acaba de operarlo por un problema que tenía y se deshidrató mucho. Y tú le pusiste furosemida y te equivocaste. ¿Qué va a hacer la furosemida en el paciente? ¿Qué va a hacer? Drenar líquidos. Exacto, eliminar líquidos por medio de la orina. Y aparte que va a eliminar líquidos, elimina lo que es un electrolito muy importante, que es el potasio. Y si ese paciente ya tiene cierto grado de deshidratación, pues es una imprudencia. O sea, qué imprudente eres, ¿no? Qué menso eres. ¿Cómo le vas a poner furosemide? ¿Qué no sabes que es un diurético? Y el paciente se murió. Cayó en un shock hipovolémico. ¿Quién es responsable? ¿La enfermera o el médico? ¿Quién será responsable? La Pues enfermera. La por la enfermera. enfermera por administrar el medicamento. Ok. Y todos estos casos que vimos, independientemente lo que sea, la imposible intensidad, o sea, que posiblemente no era mi intencionalidad, o lo hice, pero no lo quería yo hacer, eso se le llama dolo. Y por todo esto, tú puedes ser demandado por un paciente y déjame decirte que llevas todas la de perder. Y más ahora, no sé si sabes que el 1 de junio es un día, pues al menos nosotros como personal de salud nos debe preocupar, ¿sí o no nos debe preocupar? ¿Qué se va a festejar? ¿Qué van a hacer el 1 de junio? A ver, chicos. Cambiar las leyes. Votación del Poder Exacto, Judicial. exacto. ¿Y quién va a poner a ese poder judicial? ¿Quién va a poner a esos jueces, a esos magistrados? ¿Quién nos va a poner? El pueblo, ¿no? La población. Y en una demanda legal, ¿a quién crees que van a beneficiar ellos o a quiénes van a respaldar? ¿A la enfermera del área de recuperación o a la familia del paciente? La familia del paciente. ¿Y cuántos años de cárcel crees que nos van a dar? 20. Mínimo. Solamente por hacer estos ejemplos que te acabo de decir. Por eso aquí compañeros pasantes y estudiantes que estudien mucho, chicos, estudien. Como no tienen idea, enfermería es muy complejo es la carrera de enfermería. Y aquí estamos enfocándonos en el área del área de la unidad quirúrgica. Si nosotros vamos a hablar del área de la unidad de cuidados intensivos adultos, la UTI es otro mundo. Si vamos a la UCIN, cuidados intensivos neonatales, es otro mundo. Si vamos a medicina interna, es otro mundo. Si vamos al servicio de urgencia, es otro mundo. Que cada uno de esos servicios tiene su grado de complejidad. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Tener conocimiento. Para no sufrir una demanda legal, el personal de enfermería debe protegerse haciendo lo siguiente. Realizar registros correctos, completos, legibles a tiempo en el expediente. Esto es muy importante, fíjate, porque, por ejemplo, ¿no? Tu paciente está desaturando. Tú le hiciste la monitorización, le pusiste oxígeno, ya avisaste al anestesiólogo, porque cuando el paciente está en la sala de recuperación, el médico encargado y directa responsabilidad del paciente es del anestesiólogo. El cirujano ya no tiene nada que ver ahí, ¿eh? El cirujano, acuérdate que dijimos que en la sala de quirófano, ¿qué papel tiene el cirujano? ¿Qué papel tiene? Es el invitado. Invitado. El invitado, él ya se fue, él ya acabó. Entonces, quien se queda ahí es el anestesiólogo y la enfermera de recuperación. La circulante, en el momento que entrega al paciente a la enfermera de recuperación, ella acabó, ya, bye. La quirúrgica, desde que se cierra la herida quirúrgica,
Se protege herida quirúrgica, ella acabó. Ella se va a lavar su instrumental, a su traje de lavado y se acabó. Ahí entra el momento, cuando la enfermera de recuperación se va al paciente, si se le muere la enfermera de recuperación, ella es la que va a responder. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo, el paciente está desaturando. A ver, ¿cuál es la saturación normal de oxígeno en un paciente adulto? 25, sí. De 95 a 100%, ¿correcto? ¿Cuándo debe preocuparnos? Cuando hay una zona de riesgo que es de 90 a 94, es zona de riesgo, zona de alarma. ¿Cuándo nos debe preocupar? Cuando la saturación sea menor de 90. Nos tiene que preocupar y rápido tenemos que actuar, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es oxigenoterapia. Lo primero es puntas nasales, que es lo que le ponemos por protocolo a todo paciente que sale de quirófano. Pero si con las puntas nasales esa saturación no sube más de 90, tenemos que ponerle bolsa, mascarilla, reservorio. Y si sigue igual, baja a 90, no, 88, 86. Un criterio para que el paciente lo entube es una saturación inferior a 98. Perdón, a 88. 88. O sea que el paciente tenga 85, 86, 85, 86. Hay que intubarlo. Ya. Porque ese paciente va a caer en paro cardiorrespiratorio y va a morir. Entonces, si tú ya le avisaste al anestesiólogo, pero el anestesiólogo pues se fue, está haciendo otras actividades y no viene y el paciente fallece, tú tienes que hacer ese registro a tiempo en ese momento en tu hoja de enfermería. Se le notifica al anestesiólogo que el usuario está presentando una saturación de 88%. Punto. Con hora y órale. Con eso tú te vas a respaldar, ¿vale? Otra cosa muy importante, esto tiene que estar escrito y debe ser claro, específico y exacto y ordenado. Y sobre todo, acuérdate que tienes que utilizar terminología médica. Tienes que hablar con términos, no vas a hablar, decir, ejemplo, no, una forma incorrecta de cómo lo harías. El señor Juan le falta el aire, no puede respirar y parece que se va a morir. Ya le avisé al doctor que venga a checarlo. ¿Crees que sea correcto esa nota? Mucha informalidad. No, Exacto. Y no te va a defender en una demanda. Para nada. Para nada. Por eso estudiantes de enfermería tienen que saber terminología médica. De verdad. Tienen que saber. Mira, en la experiencia que llevo como enfermero profesional en esta guardia que tuve el fin de semana, estaba leyendo unas notas de unos compañeros que trabajaron en la semana. Dice, le voy a checar la popó al paciente. Acá, a ver cómo dice que le va a checar la popó al paciente. A ver, ¿cómo está eso? A ver, como que algo no cuadra, ¿no? Te le voy a checar. ¿Qué es lo que quería decir? Cuantificar heces fecales. Eso es lo correcto. Entonces, desafortunadamente, y lo estamos viendo en los hospitales, chicos, que muchos egresados ahorita de la licenciatura traen deficiencias en términos médicos. Y uno de los que yo más he visto y me preocupa, que ponen dolor de cabeza en la hoja de enfermería. El paciente tiene dolor de cabeza. Imagínate. ¿Cómo ves eso, Citlali? Es que no debería ser así, debería ser con terminología, dijera usted. En ese caso, podría o debía haber puesto cefalea, que es el término correcto. Así es. Entonces, eso es muy importante y eso te puede salvar de una demanda. Dos, comprobar que la hoja de autorización para la cirugía ha sido llenada con todos sus incisos y que tiene las firmas necesarias. Todo paciente que va a ingresar a quirófano hay una hoja, un documento que se llama hoja de consentimiento informado, que tiene que estar firmado por el paciente, si es que él está consciente y puede firmar por él, y si no, por su tutor o familiar inmediato. Pero que todas las personas tienen que haber firmado, tanto el familiar como el médico o el paciente en su caso. Porque si llega a faltar una firma y el paciente falleció, te vas a meter en serios problemas. ¿Y quién debe verificar la hoja de cirugía? O sea, la autorización en la hoja de consentimiento informado es responsabilidad directa de la enfermera circulante y de la enfermera quirúrgica. ¿Vale? Las enfermeras deben atenerse solo a las indicaciones escritas, pero si por alguna circunstancia la prescripción es verbal, también debe quedar registrada e informar a su jefe inmediato superior. Y esto suele mucho pasar y los que trabajan en un segundo nivel de atención ya lo saben.
sobre todo cuando hay una urgencia, ¿no? El paciente tiene hipertermia. Doctor, mi paciente tiene hipertermia, 39 grados centígrados de temperatura. Ah, ok, muy bien. Pues administran 1 gramo de metamizol sódico, ¿ok? Antes de administrar el metamizol sódico, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Checarle la presión. Horizontea. Exacto. Medición de la presión arterial. Si es una presión arterial mayor o igual a 120/80, lo aplico. Si no, no. Mayor o igual a 120, o sea, mayor o igual a 120/80. O sea, mínimo que el paciente tenga 120/80. Yo le aplico el metamizol. De hecho, si tiene una hipertermia severa, o sea, el paciente en otros términos que tiene fiebre, de hecho, va a tener una hipertensión arterial. Desde luego que lo va a tener. ¿Sí? Entonces, yo le administro el medicamento, pero ¿qué crees? El paciente hizo reacción, presentó lo que se llama un shock anafiláctico, que es un shock anafiláctico, una alergia a un medicamento que puso en peligro su vida. Desafortunadamente no falleció, pero se vio crítico en un momento dado, ¿no? Entonces ahí tú recibes la orden verbal, pero en ese momento luego le dices al doctor que lo anote en las indicaciones médicas. ¿Sí? Lo tiene que anotar en las indicaciones médicas. En caso de que lo omita o no te haga caso, tenemos que decirle con nuestro jefe inmediato superior. Si yo soy enfermera de recuperación, ¿quién es mi jefe superior inmediato en el área de recuperación? ¿En la unidad quirúrgica? Exacto. No, la jefa de quirófano. La jefa de quirófano. En todas unidades quirúrgicas hay una jefa del quirófano. Con ella lo tenemos que reportar para que le diga al doctor que lo anote. Porque si llega a pasar algo, va a decir él, yo nunca te dije que le aplicaras metamizol sódico. Y tú, ¿cómo que no, doctor? Me lo dijo, no es cierto. Y va a ser tu palabra tuya como enfermera de recuperación contra el anestesiólogo. Y entonces va a estar difícil que te crean. En el caso de amputación de miembros o muertes en la sala de operación, la enfermera circulante es la responsable de la identificación correcta y completa del cadáver o de la parte amputada. Y ojo, se han perdido miembros pélvicos amputados, o sea, una pierna, se han perdido en la sala de quirófano. ¿Sí? De hecho, lo que es un miembro pélvico se le tiene que entregar al paciente. Déjame decirte que una de las cirugías más dramáticas, más tristes en lo personal como quirúrgico, es ver una amputación supracondilia. No es bonito, no es agradable, de verdad, ver cómo le quitan una extremidad a un ser humano. ¿Alguien ha visto esa cirugía? Amputación supracondilia por un pie diabético. Sí. ¿Es Sí. traumático o no es traumático? Tú como enfermera circulante. Las primeras sí son las más traumáticas. O sea, Sí, todas, pero más las primeras. así es. Entonces, tenemos que guardar el respeto en ese momento. Yo, de hecho, estoy en contra. Todos sabemos que en el quirófano se pone música, ¿sí o no? ¿Quién pone la música en el quirófano? A ver, ¿cómo se llama el profesional que pone la música? El Anestesiólogo. Eso, el anestesiólogo. anestesiólogo. Oye, le están haciendo una amputación a don Juanito que tiene un pie diabético y va a perder su extremidad. Y están poniendo música de salsa ahí en la sala. ¿Crees que es lo correcto? Y están cotorreando, contando chistes. Es una falta de respeto, ¿no? Para el usuario. Sí. Sí, porque es una cirugía dolorosa. ¿A poco tú te sentirías bonito, Meira Wilson, que te fueran a quitar una extremidad Por supuesto que no. y que estuvieran escuchando música, echando relajo ahí en el quirófano los demás? ¿Cómo te sentirías tú? Tampoco. No me ha tocado presenciar la cirugía como tal, pero a mí me tocó estar en la parte de afuera donde habían ingresado al paciente justamente por un pie diabético. El doctor les dijo que el corte iba a llegar hasta cierto nivel, no me acuerdo muy bien cómo, pero yo creo que ya estando en la cirugía el doctor se dio cuenta que necesitaba cortar todavía un poquito más. Entonces, a mí me tocó cuando obviamente el equipo médico le avisa a la familia que tienen que cortar. Entonces fue muy fea la experiencia porque obviamente los pacientes
una, están en negación. O sea, ¿cómo es que a mi familiar le pasa esto? Entonces, pues obviamente la gente llorando, gritando, lamentándose. Entonces, si así se vive por fuera, obviamente el paciente lo vive todavía peor, ¿no? O sea, despertar y ver que lo que le habían dicho es algo como que totalmente diferente a lo que esperaba. Entonces, sí, 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 lo que yo presencié, me sentí, pues, de cierta manera como parte de su dolor, pues, estar en esa parte no creo que sea mejor. Sí, es muy traumático. Yo siempre he dicho, en el quirófano, ahí la quirúrgica tiene que tomar la batuta, tiene que tomar el estandarte y hablar con el anestesiólogo. Oiga, jefe, mire, vamos a tener una amputación. Yo le quiero pedir de la forma más amable que en esta cirugía apaguemos, por favor, la bocina y que no tengamos música, por favor. ¿Sí? Oye, está una paciente, le van a hacer una operación, paciente, 28 años de edad, le están haciendo una mastectomía. ¿Qué es una mastectomía? ¿Qué es? Saber quién me dice? Es la Tiene extirpación mamá. de la mamaria. De la mama. Exacto. ¿Tú crees que una mujer, a poco es agradable que le quiten una mamá? ¿A poco qué? Supuesto que No. No, Y que en el quirófano se esté escuchando música, estén contando chistes y risa y jajaja y jajaja. Sucede lo mismo, es una falta de respeto para el usuario. También ahí la enfermera quirúrgica tiene que tomar la batuta. Ahora no, doctor. Hoy no. Hoy no. ¿Sí? Por respeto al paciente. ¿Ok? Identificación y lo que es la preparación post-mortem o lo que se llama amortajamiento. ¿Ustedes saben amortajar a un paciente? ¿Les ha tocado amortajar a un paciente? ¿Estudiantes de A enfermería? mí sí. Sí, muy bien. ¿Estudiantes, pasantes? No, realmente no. Sí, Sí, muy bien. Cuando te pase esto, lo primero que tienes que hacer es pedirle permiso al cuerpo. Sí, hasta se afloja ya que uno le pide permiso. Al principio así están sumamente es. rígidos. Y hay que hablar con él. No se escucha. Sí. Y hay que hacerlo con todo respeto. Porque he visto muchos compañeros que lo toman como un objeto, porque acuérdate que se llama empaquetamiento con algodón en todo lo que tengo orificios. A ver, hablemos de un paciente femenino. ¿En dónde voy a poner algodón? ¿En dónde voy a empaquetar? ¿En órganos huecos? ¿Cuál sería el primer órgano o Fosas sitio? nasales, Heridas, Fosa nasal. ¿Cuál otro? oídos, oídos, ¿Oídos? ¿Qué oídos, más? oído, vagina ¿Vagina? ¿Qué y ano. más? Ano. recto. Y ano. Entonces hay que pedirle permiso al momento de tocar esos puntos. No agarrarlo como un objeto, ¿sí? Porque yo he visto que muchos lo hacen así, ta, 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 y drásticamente. No, 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 no. Tenemos que pedirlo, ¿sí? Entonces, el paciente merece ese respeto, aunque ya no esté en este mundo. No debe esperar un provecho personal o gratificación económica por los servicios otorgados. Y esto es un punto muy importante, déjame decirte, mira, ¿sabes por qué? Porque se puede malinterpretar. A ver, dime tú que trabajas en un hospital o como estudiante, ¿algún paciente te ha regalado algo, por ejemplo, un jugo, una galleta o incluso un apoyo económico, 100 pesos, 200 pesos? ¿A quién le ha dado? ¿A quién le ha dado? A ver, A mí me ha Comida tocado sí, mucho. Me a han ver, dado Yuri, refresco también. refrescos, muy bien, ¿qué más? Galletas. galletas, jugos. Mm, excelente. ¿Cómo se llama eso? A ver, ah, una sola palabra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Agradecimiento. Agradecimiento. Agradecimiento, así es. Preocúpate cuando nadie te haya regalado algo. Sí. O sea, llevo 15 años trabajando como enfermero y nadie me ha regalado algo. Pues como que no, ¿verdad? No. Como que algo no cuadra, ¿no? Al menos si ya llevas 5 o 10 años laborando, al menos con una vez que alguien te ha regalado algo, ya tienes una palomita, ya tienes una estrellita. Pero si llevas muchos años laborando y nadie te ha dado algo en agradecimiento, pues ahí sí hay que tener cuidado. Preocuparnos, porque quiere decir que la atención que estamos brindando no es la correcta. ¿A qué nos dice el punto 5? El punto 5 se refiere a lo siguiente. ¿A qué se refiere? Ejemplo, y eso sucede mucho con nuestros amigos anestesiólogos, con nuestros amigos cirujanos. ¿A qué me refiero?
Te voy a poner un ejemplo que nos pasó en el hospital donde laboro. Oncología, el médico oncólogo trabaja de lunes a viernes, ¿cierto? En fin de semana no hay oncólogo, no hay especialista. Entonces el oncólogo se le hizo muy fácil. Si usted me paga mi día, yo lo opero el sábado. ¿Y qué crees que va a hacer el paciente? El paciente que tiene una enfermedad oncológica, ¿qué es lo que quiere? Pues sanar, ¿no? ¿Y qué crees que le va a decir al oncólogo? ¿Sí o no le paga? Sí. Sí, Sí, Sí. le va a pagar. ¿Ok? ¿Cuánto me va a cobrar? No, pues échame 15,000 baros nada más. ¿Ok? Si el paciente tiene la posibilidad, le paga. Hace la cirugía y todo. Pero ese médico lo pueden demandar porque está violentando esto. ¿Sí? ¿En qué turno debió operarlo él? En el turno donde él labora. ¿Ok? Lo mismo sucede para enfermería. Ustedes nunca esperen algo a cambio. Como dicen por ahí, tú haces el bien sin mirar a quién. 6. Es recomendable una actitud analítica responsable que no demerita la oportunidad ni la calidad de atención. Y aquí te va un claro ejemplo. Aquí hay muchos jóvenes, ¿no? A ver, Jessica, quiero que participes aquí, Jessica. Te voy a ejemplificar el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, Jessica, cuéntame, Jessica, ¿eres casada, soltera? Soltera. Soltera, ok. Imaginemos que tú ya trabajas en un hospital. Unos años atrás, tú tuviste una relación, y terminaste con el chavo porque era muy tóxico y pues bueno, terminaron muy mal. Que tú hasta el día de hoy le tienes cierto resentimiento, ¿no? Por lo que te hizo ese chavo. Y el día de hoy estás en urgencias y él viene a recibir atención. ¿Y tú qué crees que dices? Ay, aquí me Y las así cobro. ¿Sí o mero. no? No. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Simplemente atenderlo conforme a su padecimiento y hasta ahí, o sea, con todo el respeto y la dedicación, pero no hablar o profundizar temas personales, no, no inmiscuirnos. Exacto, eso tenemos que hacer, alumnos. Lo mismo sucede si tenemos vecinos con los que no nos llevamos, vecinos conflictivos. Tampoco tenemos que actuar de mala manera, tenemos que dar calidad en la atención, porque eso lo dice los derechos de los pacientes, ¿sale? Y sobre todo tu integridad como enfermería, acuérdate que la enfermera es honorable, con principios y valores. Y nosotros tenemos que cumplir con los principios éticos, no maleficencia, no hacer daño al paciente. ¿Ok? 7. Debe hablar con lenguaje sencillo, mesurado y cordial e informar solo lo que es competencia de enfermería. Y déjame decirte que muchas veces el paciente te pregunta y te pregunta y te pregunta y te pregunta. Te voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que probablemente tenga cáncer de próstata. Tú estás a cargo ahorita del paciente, ¿no? Y el paciente está diciendo, oiga, y sí tengo cáncer de próstata que me hicieron. Ah, fíjese que sí, 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 creo que sí tiene cáncer usted, la verdad, ¿eh? Yo creo que sí tiene cáncer y pues sí, le van a tener que dar quimioterapia, ¿no? Y lo van a operar para que salga, ¿no? Y el paciente se queda y le avisa a sus familiares, oiga, fíjese que sí tengo cáncer y me van a operar y van a dar radioterapia, quimioterapia, ¿no? ¿Se equivocó la enfermera o no se equivocó la enfermera al decir eso? Sí, Sí, ¿De, de quién El era responsabilidad dar el diagnóstico? médico. de su el médico. médico. Correcto. Por eso nosotros solamente hasta donde nos corresponda. Usted pregúnteme de la venoclisis, yo le puedo decir de la venoclisis, de sus sábanas, de eso. Pero de lo demás, yo no sé, no puedo. Con el médico, por favor. ¿Sale? Mucho cuidado con lo que vamos a decir, porque muchas veces esa información puede ser contraproducente para nosotros. ¿Sí? 8. La enfermera considerará su conciencia, su formación ética y las posibles implicaciones legales, morales y religiosas. Y aquí entra la parte religiosa, ¿no? Hay un mandamiento que dice cuidarás a tu prójimo. ¿El paciente será nuestro prójimo o no será nuestro prójimo? Sí. Sí, Sí. ¿Y lo cuidamos? ¿Lo cuidamos realmente en el hospital? así debería ser. ¿Y lo cuidamos o no? Sí, A veces, a veces. Tendría Eh, que ser. Hay unas veces, fíjate que yo he observado y fíjate que en los hospitales que eran antes del sector salud, que hoy son IMSS Bienestar, a mí como me gustaría trabajar ahí, fíjate,
¿Y sabes por qué? Porque el paciente, yo le llamaba paciente de Seguro Popular, lo que era antes, ¿no? Que hoy es Sin Bienestar, es un pacientito. Una vez me tocó ir, a ir a supervisar unas prácticas clínicas de una universidad. Son unos pacientes muy humildes y muy agradecidos. Y me tocó ver, en el servicio de hospitalización, específicamente en el Hospital General de Tehuantepec, que es donde me tocó, en la hospitalización. Ahí estaba una señora, adulto mayor, 70 años, y le estaban instalando una venoclisis, la enfermera y los estudiantes. Y después ya, yo trabajo en el ISSSTE y gracias a Dios, pues llevo, ya desde el 2010, casi 15 años como enfermero profesional. Y vi que tardaron mucho. Y vi que el estudiante salió a traer un punzocat, regresó, volvió a ir como 3, 4 veces a traer punzocat. Y pues yo no me tengo que meter porque soy supervisor. Entonces dije, la enfermera que está a cargo tiene que estar ahí. Y los que han sido supervisores de práctica, aquí está presente a Mayrani Cabrera, lo sabe. No podemos meternos en eso nosotros. La enfermera está en su servicio con sus pacientes. Ya después yo me acerco a la paciente y le pregunto, ¿qué le hicieron, doña Juanita? Es que me pusieron mis sueros, que ya estaba hinchada mi mano, dice, me lo cambiaron. Muy bien. Qué bueno que quedó al primer piquete. No, papá, me dieron 10 piquetes. ¿En serio, 10? Sí, pero gracias, son muy lindas las enfermeras, porque al final lo pudieron poner. Y yo dije, Jesús bendito. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ven eso? 10 punciones a un paciente. Fuera del riesgo que provoca la punción, creo que es parte de nuestra conciencia decir, ¿sabes qué? No puedo, necesito ayuda. Eso habla, el hacerlo o pedir ayuda habla más que en realidad haberlo logrado después de haberlo hecho pues 10 veces. Así es, Mayra. Desafortunadamente, y son pacientes que hoy son IS Bienestar y los estudiantes que están aquí lo saben, los que han ido a ese hospital. Gente muy bondadosa. A ver, compañera Lisbeth Gallego que trabaja en el ISSSTE, vaya al ISSSTE que hagan eso. ¿Un paciente del ISSSTE le va a aceptar 10 punciones, Lisbeth Gallegos? No, ¿Cuántas te condiciona tu paciente del ISSSTE? ¿Cuántas punciones te dice? dos, Una dos, nada más. Una. dos sí pido ayuda. Exacto. Sí. En el Instituto Mexicano del Seguro Social igual. Sí. Pero más en el ISSSTE. Porque en el ISSSTE los derechohabientes son cultos. ¿Qué significa que son cultos? Son personas que saben. Son personas que tienen una licenciatura. Son personas que tú no te los vas a cotorrear tan fácil. Probablemente al paciente de INS Bienestar te pregunta, oiga, enfermera, ¿para qué sirve paracetamol? Doña Juanita, es un antibiótico. Gracias, enfermera. Y ya, se queda así. Pero dile tú a un derechohabiente del ISSSTE eso, que el paracetamol es un antibiótico. ¿Te va a creer? No. Desde luego que no. Tampoco un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces aquí algo muy importante, tener en cuenta nuestros valores, nuestros principios, para que nosotros no caigamos en ese punto de cometer un riesgo de tipo legal. Ojalá que nunca se enfrenten a esta problemática, chicos, porque es algo desagradable. Y por último, aquí hay un punto que dice eutanasia. Mira. La eutanasia, bueno, hablando del aborto, el aborto, pues ustedes saben que ya es legal en México, ¿sí? Si está justificado, se puede abortar, y bueno, no. Pero hablemos de la eutanasia, mira, muchas veces te va a tocar a ti que el mismo paciente te llega a preguntar y te comparto mi experiencia, me ha dicho, ¿no? Tenemos un paciente, en el piso de hospitalización, está entubado, está grave el señor, el pronóstico es muy malo para la vida, difícilmente va a recuperarse. Y déjame decirte, si tal vez ya te pasó esta experiencia o te va a pasar, los familiares te dicen, enfermero Abel, ¿y usted qué piensa? ¿Qué me recomienda? Mire, mi mamá ya está así, ¿qué me recomienda? ¿Será que me lo llevo a mi casa o me quedo acá? ¿O qué hago, enfermero? ¿Qué me recomienda? Y ahí la respuesta que tú darías tendría que ser muy, muy realista. ¿Por qué? Yo te pregunto, tenemos un paciente con ventilación mecánica invasiva, grave. La primera pregunta que te hago, estudiante, alumno,
¿En qué lugar crees que va a estar más mejor cuidado el paciente? ¿En su casa o ahí en el hospital? ¿En dónde? En el hospital. En el hospital, exactamente. Y muchas veces el médico dice alta por máximo beneficio. Hasta cierto punto es bueno, pero el paciente literal se va a su casa a morir. Esa es la respuesta. Y prácticamente ya va a morir. ¿Por qué? Porque le van a quitar el tubo, salir con oxígeno y prácticamente va a morir. No va a haber una enfermera, no va a haber ahora sí lo que es los cuidados especiales de enfermería que necesita este paciente. Y va a fallecer. Y va a ser más traumático y más doloroso para la familia ver cómo se va apagando poco a poco. Y bueno, mi respuesta que yo siempre le doy a los pacientes, y probablemente sea muy egoísta, hasta cierto punto sea muy egoísta, pero yo llegué a la conclusión que a la pregunta que me hizo el paciente, yo le voy a decir lo siguiente. Mire, déjelo acá. Usted allá en casa no tiene oxígeno. ¿Cómo le va a aspirar secreciones? ¿Cómo le van a poner medicamentos? ¿Cómo le va a dar de comer? Aquí nosotros le estamos dando de comer. Usted va a tener que gastar en todos esos insumos. ¿Va a poder usted pagar a una enfermera para que cuide a su familia? Y pues la respuesta es no de los familiares. Entonces déjelo acá. Mire, si usted se lo lleva, pues va a morir en casa. Si se queda, el pronóstico es malo, también va a morir. Pero al menos yo llegué a la conclusión que tú como hijo o hija vas a quedar tranquilo, tranquila. Luché hasta el final con mi mamá. Luché con mi mamá hasta el final. Pero al final murió. Pero nunca la dejé sola en el hospital. Si yo me la llevo a casa, seguro que va a fallecer. Y su agonía va a ser más. Y probablemente alguien va a decir, es que el enfermero Abel es muy egoísta al dejarlo ahí. Sí, probablemente soy muy egoísta, pero estoy viendo lo que va a sufrir la familia allá afuera. Y también va a sufrir acá, pero yo siento que va a sufrir más afuera que acá. Al final el resultado es lo mismo, va a fallecer. Estamos hablando de un paciente grave, entubado. Yo llegué a esa conclusión, no sé si alguien quiera decir otra versión, porque he visto, ¿y por qué llegué a esa conclusión? Porque mi papá falleció similar a eso. Y en ese tiempo yo no era personal de enfermería y sufrimos como no tienes idea, porque no sabíamos qué hacer. A él le dio un derrame cerebral y prácticamente quedó en coma. Me lo dan del hospital y llévatelo. Yo estaba estudiando el primer semestre de la licenciatura en enfermería y pues lamentablemente falleció. ¿Por qué falleció? Porque ese bronco aspiró. ¿Qué necesitaba? Aspirar secreciones. Por eso yo esa es la recomendación que le doy a los pacientes. Desde mi punto de vista, tú si le dices, quieres comentarle, pues se lo lleva adelante, pero piensa también todo lo que va a sufrir. Ahora, ¿dónde sí es válido decirle al paciente que se lo lleva a casa? ¿Sabes dónde? Cuando el paciente tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer, pero el paciente está consciente, no depende de oxígeno, ahí sí, llévalo a tu casa. Ahí sí, porque tú lo vas a poder cuidar. Si no depende del oxígeno, llévatelo. Y está consciente, sí, llévatelo. Ahí sí lo vas a poder cuidar. Pero desafortunadamente cuando tiene muchos cuidados especiales no vas a poder. No sé si alguien quiera comentar aquí algo, lo escucho, adelante. Yo Hola, creo, buenas. Ay, bueno, perdón, adelante. gracias. Yo tuve una pacientita, ¿Sí? adulta mayor, precisamente, que eh, pues, ya estaba pues en una situación muy compleja. Este, su condición pues sí no era eh, pues, favorable. Y exactamente se la llevaron a casa, duró un día, que ese día fue el que me contrataron para asistirla. La alimentación se complicó porque ella era por gastrostomía, y pues realmente, o sea, vieron todas las complicaciones que se tenían que hacer en casa para cambiarla, bañarla, darle la alimentación, este, darle los medicamentos. Entonces, yo realmente también soy de la idea de que cuando son situaciones así, pues sí se queden
en el hospital y dicho y hecho, o sea, no pasó más de 24 horas, la tuvieron que volver a internar en cuidados intensivos. Gracias, gracias, Claudia. Adelante, Rita, te escuchamos. Sí, yo creo que va a depender de la situación del paciente, ¿no? Porque si es una paciente, como bien dice, que está en condiciones a lo mejor consciente y que sabemos que sí, a final de cuentas va a fallecer, pero que pueda estar en condiciones óptimas con cuidados de la familia, que se la lleven. ¿Por qué? Porque en el hospital, sobre todo los públicos, pues están restringidas las entradas, las visitas, la alimentación, hay un horario que recogen charolas, un horario para desayuno, comida, cena, un tipo de alimentación que si a final de cuentas va a fallecer y les llevan una alimentación que no les gusta y que pueden estar comiendo en pausas, no se los permiten. Digo, porque me ha tocado pacientes que al final les llevan la dieta, no pueden comer, y es de estar comiendo poco, pero pues no les dejan la charola. Las visitas están restringidas, no pueden pasar los familiares, mucho menos los menores de edad, pero sí es la abuelita que no la puede visitar. Entonces, bien dicen que el mejor lugar para despedirse, pues es su casa, su cama, sus familiares, sus seres queridos. Entonces, pues yo creo que sí va a depender de la situación de cada quien, porque estoy muy de acuerdo en la parte que usted comenta de que, oye, si está intubado, si requiere aspiración, si requiere oxígeno, pues que se quede en el hospital. Pero si está consciente y sabemos que de todas maneras se va a ir, pero que puede ser atendida por los familiares, a lo mejor apoyada por un personal de enfermería, que no sean cuestiones críticas, pues mejor que quede en el hospital. Ese es mi comentario. Muy bien, Rita. Excelente. Pues sí, va a depender de la familia, ¿no? Pero muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí la familia me ha preguntado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja usted, enfermera, enfermero? Y es ahí, pues, donde tú debes de decir, ¿no? Dependiendo, porque si está grave, va a sufrir afuera, y ya lo mencionaron, ¿no? Pues bueno, los riesgos biológicos de contagio, ya lo habíamos dicho. Para evitar un contagio, siempre debemos de tener en cuenta este lema: todo paciente es potencialmente infecto contagioso hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Muchas veces de nosotros cometemos los errores más graves del mundo, que cuando vemos un paciente con diagnóstico de HIV, aplicas todos tus protocolos, ¿a poco no? Doble guante para instalar venoclisis, ¿sí o no? No, Porque ya hay un diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes, llega el paciente de urgencias y pues ni cuenta? Y muchos compañeros de enfermería, y no vas a dejar mentir, instalan una venoclisis sin guantes. ¿Has visto que instalen sin guantes venoclisis en urgencias? En mi Sí, ¿Ya te- hospital todos los sí. pacientes así lo instalan ¿En sin serio? guantes. Sí, ¿Y es correcto eso? no. No debiera. Que No, de porque hecho es un muchas pro... instituciones lo hacen para que no se gaste el insumo de los guantes que tienen prácticamente. Es Sí, que pero tan solo en donde yo estuve, la jefa solamente permitía ciertos número de par de guantes, bueno, cantidad, y decía, háganselos rendir. Y entonces por eso ocupábamos menos guantes. chispas, qué triste situación, ¿no? Pero en cuanto a la seguridad del paciente, no se debe escatimar en gasto. La seguridad del paciente no tiene costo. Se tiene que gastar, ¿ok? Nunca olviden eso. En caso de asistir a pacientes contagiosos, atenerse a un cumplimiento estricto de rutina y procedimientos en la unidad quirúrgica ya se ha establecido, ¿no? Y aquí hablamos de la cirugía contaminada, ¿no? Hay un tema que vamos a ver, este punto 2, que se llama sala contaminada, lo veremos más adelante, donde actualmente la cirugía contaminada se maneja todo el material de la sala afuera y nada más se deja lo mínimo necesario adentro del quirófano, y se utilizan dos enfermeras circulantes, una adentro y una afuera. Hasta el día de hoy se sigue haciendo el protocolo. No hay una bibliografía que diga, ¿sabes qué? Ya no. No, sí se sigue haciendo. Que muchas instituciones quieran generalizar y decir es que todas las cirugías son contaminadas. No, es que hablamos de cirugía contaminada. Por ejemplo,
No vas a decir, es que una apendicitis es una cirugía contaminada. No es cierto, a menos que haya una perforación del apéndice, ahí sí va a ser una cirugía contaminada. Pero eso, ¿cuándo lo vamos a saber? En el momento cuando nosotros ya estemos en cavidad y observemos la pieza patológica. Ahí vamos a decir, "Ah, es contaminada". Pero ¿cuáles son cirugías contaminadas? Pie diabético. Es una cirugía contaminada. ¿Cuál otra? Hay una enfermedad que se llama síndrome de Fournier. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Sí? El síndrome de Fournier, que es una infección de tejidos blandos a nivel genital ocasionado por la diabetes mellitus. Entonces, y así podemos mencionar una serie de enfermedades que, ahora sí, de patologías que tienen que ser contaminadas a la cirugía. Pero ahí es cuando se tiene que saber y sobre todo tenemos que saber manejar, cómo manejar el material contaminado, pero eso lo veremos en una clase especial de sala contaminada. 3, conocer cuáles son los padecimientos que se consideran infecto contagiosos, y pues ya sabemos, ¿no? La hepatitis C, lo que es el SIDA, la tuberculosis pulmonar y el herpes simple, la rubiola, sarampión, parotiditis, tosferina, rabia y encefalitis. Esas son las enfermedades, algunas, que son infectocontagiosas para nosotros, personal de salud. Y todos nosotros nos vamos a proteger ¿de quién? Del SIDA nada más. De lo demás no. Ahorita no sé si saben ustedes que hay casos de tosferina en México. ¿Ya sabían? Sí. Sí, Esos casos de Sí, tosferina en México hay. ¿Sí? Hay casos de, aquí, aquí no lo menciona, lo que es la parte de la viruela del mono, que es la famosísima enfermedad del Mexpox, viruela del mono, una variante, que también se está presentando en México. Entonces, debemos de cuidarnos. 4, en la toma de muestras discretas, llevarlas a cabo con un manejo escrupuloso. Por ejemplo, la orina. Cuando tomamos una muestra de orina, ¿ustedes utilizan guantes o no? Cuando el paciente les sí. da el frasco de con la muestra, sí tenemos que usar guantes. Y Sí. muchos de nosotros, ¿sabes qué hacemos? Agarramos una sanita, ¿no? Y con eso nos protegemos. ¿Será que la sanita nos proteja? ¿Sí nos protegerá la No, sanita? no, no protege. Así es. Entonces tenemos que hacerlo bien. Aquí lo dice. ¿Sale? Para tomar muestras de sangre. Por ejemplo, ustedes han visto a los compañeros cuando toman muestras de sangre no usan guantes. ¿Lo han visto? Que sin guantes. Incluso el compañero de laboratorio tampoco usa guantes. ¿Ya lo viste? En el Sí, hospital. Los químicos no usan guantes tampoco. Es incorrecto. Tenemos que usarlo. ¿Sale? Y pues bueno, el 5, al momento de asistir al paciente en el cambio de pañal, ropa de cama, baño, aseo de cavidades, ayuda en el caso de vómito, aspiración de flemas u otros, extremar precauciones usando guantes, mascarilla y al terminar lavarse escrupulosamente las manos. Y aquí hay un punto importante, déjame decirte, mira, cuando nosotros aspiramos secreciones de los pacientes, el protocolo dice que tú tienes que utilizar gorro quirúrgico, gogles, cubreboca, bata, ¿sí? No es necesario que sea estéril, una bata y tu par de guantes desechables para aspirar secreciones. La pregunta, ¿hacemos eso nosotros? Ustedes que fueron pasantes, chicos pasantes, ¿así aspiraban secreciones en sus hospitales? No, nada más los guantes. Ok. Lo tenemos que hacer. ¿Para protegernos de qué? De estas enfermedades, sobre todo de esta tuberculosis pulmonar, Ujú. ¿sí? ¿Ok? 6, manipular correctamente y colocar en el contenedor material punzocortante la basura y ropa y etiquetar de forma legible dichos contenedores. Sobre todo acá es muy importante al momento de dónde vamos a colocar las agujas, en qué contenedor. ¿Sí? No podemos dejar agujas nosotros en cualquier extremo, en la cama, en la mesa quirúrgica del paciente, en un lugar, no. Si yo ocupo una aguja, de una vez, desecharlo. ¿Sale? A donde corresponde. ¿Ok? Y hablemos de los conflictos. Mira. En todos los hospitales, sobre todo en la unidad quirúrgica, hay conflictos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Comunicación escasa o nula. Ya lo hemos mencionado, la enfermera circulante no se lleva con la enfermera de recuperación, la enfermera de recuperación no se habla con la enfermera quirúrgica, la enfermera quirúrgica no se lleva con la enfermera de sella. Hay un clima conflictivo, no hay comunicación. Celos y hostilidad entre el grupo. Ah, es que la enfermera la enfermera circulante, pues ya estudió la especialidad, ¿no? Pues qué instrumento era ella, sí, hay que hacerle bullying. Desafortunadamente nosotros como personal de enfermería tenemos una mala manía
de burlarnos de nuestros compañeros que estudiaron un posgrado, ¿sí? Los compañeros que estudian la especialidad en enfermería quirúrgica y de repente llegan a la sala de quirófano como circulantes. ¿Has observado ese bullying que actualmente se llama mobbing laboral? Es que se llama el concepto correcto. Silencio, silencio. Llegó la quirúrgica. A ver, maestraza, ilumínenos con su conocimiento. ¿Sí has visto esas escenas o no? ¿Te ha tocado ver cuando llega un compañero que está estudiando un posgrado, una especialidad? Sí, Qué desagradable, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías? Debemos de sientes prepararnos. como demeritado, ¿no? Por ejemplo, mi hermana está estudiando enfermería y a veces la demeritan porque dice, ya llegó la que está estudiando, y dice, háblame cuando sepas el ciclo de Krebs o cuando sepas qué es el pH, ¿no? La terminología. Entonces, pues sí, o sea, realmente sí hay como asperezas cuando saben que tú te estás como preparando para algo mejor, ¿no? Así es. Y desafortunadamente los comentarios son malos. Son con doble intención de molestar a la persona, ¿no? De enfadarla. Realmente yo siento que enfermería sería diferente si al contrario felicitaríamos al compañero, ¿no? Tú sabes lo que el esfuerzo que hace un compañero para estudiar un posgrado. ¿Quién tiene una especialidad acá? A ver, compañeros, ¿quién tiene especialidad ya terminada? ¿Alguien? Yo, Rita, ok. ¿A poco no cuesta mucho tener una especialidad? cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero y la verdad sí son muchos los compañeros que sí, pues hasta la actualidad, ya terminé hace tiempo y de todas maneras siguen diciendo así como que pues la que sabe, ¿no? Pues la que en alguna ocasión me gané un estímulo y dijeron pues la del estímulo, ¿no? Que le trabaje, que lo desquite y así sucesivamente. Así es, eso es celo profesional entre el mismo equipo de trabajo. Fricciones que no ceden al diálogo, situaciones que ameriten constantemente arbitraje, el personal muestra frustración. Y déjame decirte que tener personal frustrado es muy triste. ¿Cómo te vas a dar cuenta que alguien está frustrado? Pues prácticamente no le gusta la carrera. Es aquel personal que llega a trabajar y que llega de mal humor al trabajo. Y llega molesto. Y llega para recibir a los pacientes con una actitud y dice, yo aquí vengo a trabajar, ¿sí? No vengo a ser amigos, por favor, ubíquese, ¿no? O sea, son esos compañeros frustrados que no les gusta la profesión de enfermería para empezar. Y hay baja autoestima del personal. Ese es otro problema también. Sobre todo cuando pasa la baja autoestima, cuando te hacen esto, hostilidad entre el grupo. ¿Qué debería hacer realmente con los compañeros que estudian posgrado? Aquí hay una compañera que está estudiando su especialidad, esa Mayrani Cabrera, de quirúrgica, y en algún momento tú, Mayrani, te vas a enfrentar a eso, y es muy desagradable. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me pasó. A mí me hacían mucho bullying, le llamaba yo en ese tiempo, en el año 2013. Realmente no se llama bullying, mobbing laboral se llama. Llega un punto en que te hartas, de verdad, te cansas, sinceramente. De tanto, di. ¿Qué debería ser lo mejor? Que cuando llega alguien con una especialidad, acercarse a ellos, ¿no? Felicitarlo y decirles, oye, cuando tengas tiempo, no sé si me puedes explicar cómo se empaqueta un bulto de ropa. Please, te lo voy a agradecer. ¿A poco no sería bonito eso? ¿A poco no sería bonito? Sí, A que pero te no es dicen todo así. loco. Exacto, la realidad está afuera, ¿no? Créeme que ni en el personal médico no pasa eso. El personal médico es más unido que nosotros. El día que eso cambie, créeme, el día que eso cambie, enfermería va a avanzar. Yo te quiero preguntar una, a ver, ¿cómo se llama la madre de la enfermería moderna? ¿Quién es nuestra madre? A ver, ¿cómo se llama? Madre de la Florence. enfermería. ¿Tú crees Florence que, Nightingale. ok, tú crees que en el corazón de Florence Nightingale existía esto? No, nada de eso. Nada. ¿Y por qué nosotros sí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Se forman grupos pequeños y cerrados y ya van haciéndose los grupitos, ¿no? El grupo A, el grupo B contra el C, etcétera.
El jefe del departamento y la jefa de enfermería por separado deberán programar juntas semanales, quincenales o mensuales para hablar de esto y resolver estos problemas. Romper que esos conflictos, que todo el equipo de trabajo esté bien, que se sienta la armonía trabajar en la sala de quirófano. De por sí la sala de quirófano es estresante y haber un conflicto, imagínate. Y al final del día no afecta a los trabajadores. Al final del día, ¿a quién va a afectar ese clima conflictivo? Al paciente. Pacientes. Al paciente. Paciente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el día de mañana tú y yo vamos a ser pacientes. Y ese es el futuro que estamos formando hoy en día. No guardar rencores y aclarar lo sucedido en un clima de calma, pues esto ayuda indudablemente a la resolución del conflicto. Por otra parte, el reconocimiento y estricto seguimiento de los protocolos, como reglas, normas de rutina y procedimiento, es indispensable para que ya no ocurran este tipo de actos, ¿sí? Que suelen ocurrir. Para esto tenemos el reglamento interno del quirófano. Primero vamos a usar el uniforme reglamentario completo y bien portado. Y déjame decirte que en esto al menos, cada quien lleva el uniforme quirúrgico que quiera, ¿sí o no? Mm. Y no, tiene que ser un Sí. uniforme reglamentario, como lo dice acá. Ok, muchas enfermeras y enfermeros que trabajan en el quirófano dicen, no, es que el que está aquí en el hospital está horrible el uniforme. Ok, entendemos. Pues vamos a reunirnos y ¿qué te parece si llegamos a la conclusión y nosotros elegimos un modelo de uniforme para todos? ¿Qué te parece? Todos nosotros, sí, cada quien que lo compre. Ok, agarramos un color bonito, pero todos vamos a tener ese uniforme completo y bien portado, ¿sale? Si no nos gusta de la institución, así, y todos, ¿sale? Cambiarse la ropa que se viste por el uniforme quirúrgico, no vestirse encima del uniforme. Y todos los que han ido a prácticas hemos hecho esto alguna vez, ¿no? Encima del uniforme clínico nos ponemos el quirúrgico. Y eso es totalmente incorrecto. No debe hacerse así, ¿eh? Para nada. Tenemos que quitarnos. Ahora, algo muy importante, en el caso de, yo siempre se lo he dicho a los estudiantes, en el caso de las damas, tienen que llevar un sport abajo. O sea, no directamente me voy a quitar y solamente con mi ropa íntima a nivel de tórax y ponerme encima la pijama. No, tienes que llevar un pequeño sport, igual los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser? Aunque aquí dice que no debe hacerse así, pero ¿por qué yo al menos como quirúrgico te puedo decir que sí lo tienes que hacer? ¿Por qué? Mira, imagínate, estás en una cesárea y al momento del corte del útero, ¡fum!, sale líquido amniótico y ¡paz!, te empapa. Te protege la bata, por eso la bata trae el marsupial, te protege ahí, pero abajo tienes tu pijama quirúrgica y más abajo tienes tu sport. Triple protección. Pero ¿qué pasa si no tienes el sport? Tendrías doble protección nada más. Entonces, sí, yo soy de la idea que sí tienes que tener abajo de tu pijama quirúrgica un sport, no playera, sport, ¿vale? De color blanco, ¿ok? No salir de la unidad quirúrgica con el uniforme quirúrgico, y muchos salimos, no se debe salir. No participar en la cirugía a personas ajenas al hospital. Sobre todo aquí sucede cuando muchos médicos llevan a estudiantes de medicina al quirófano. Ahí enfermeras quirúrgicas, yo les recomiendo que no acepten eso, enfermeras quirúrgicas, ¿eh? Los que ya son quirúrgicas no lo acepten. No. ¿Por qué? Porque estos chicos te van a contaminar la sala. Si se contamina la sala, se va a infectar esa herida. Hay un gran riesgo, ¿vale? Invariablemente los visitantes portarán identificación y deberán ser acompañados en los recorridos por el personal de la unidad, ¿sí? Cuando vaya así, va a un recorridos, no a practicar, ¿ok? Los jefes del departamento médico y de enfermería harán la distribución de personal y los cambios que sean necesarios. El cirujano a quien le delegue esa responsabilidad será la única persona autorizada para dar informes acerca del paciente a la familia. No nosotros, no enfermera circulante ni quirúrgica. 8. Todo el personal estará obligado a dar al paciente un trato de consideración y amabilidad. Tenemos que ser amables. De por sí la sala de quirófano es estresante para el paciente, por el frío que siente el paciente estando ahí y porque el paciente sí nada más va a tener su bata, solo tiene su batita de paciente, pues va a sentir más frío, ¿no? Entonces tenemos que tener consideración. Si está muy fría la sala, pues ponerle un cobertor mientras empieza la cirugía o ponerle una sábana extra. Hay que ser conscientes, hay que tener esa consideración, hay que tener esa amabilidad, ¿sí? A ver, ¿cuál es la temperatura del quirófano? ¿Quién me dice?
¿Cuál es la temperatura? De 18 a 18 a 23 23 grados centígrados. Correcto, entonces sí se siente frío, ¿sale? El personal debe tratarse entre sí con respeto y cordialidad, ¿sí? O sea, enfermera circulante, compañera, compañero, por favor, gracias cuando pidas algo, ¿no? Eso es respeto. 10. En el área blanco restringida está totalmente prohibido fumar, tomar alimentos y bebidas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces adentro del quirófano hay un espacio donde tenemos y ahí nos ponemos a comer, ¿no? O lo más drástico que yo he visto, no sé si te ha tocado a ti, pero en la mesa de seis, ahí donde se hacen las charolas, los vueltas de ropa, ahí ponemos todo para comer. ¿A poco no? ¿Te ha tocado ver eso? Sí. Totalmente incorrecto. Incorrecto. ¿Sí? Entonces, eso no está permitido, no debe estar permitido. Pero son malas mañas que nosotros hemos hecho por años y seguimos haciéndolos. Y llegan nuestros estudiantes y el estudiante aprende eso. Y cuando llega a trabajar el estudiante al hospital, lo primerito que va a hacer, ¿qué crees? Eso. Porque eso aprendieron. Entonces, no, chicos, no aprendan mal la práctica, por favor. ¿Sale? 11. El departamento de enfermería no tiene atribuciones para prestar fuera de la unidad instrumentos, materiales, ropa, medicamentos o equipo. Nosotros no, no, no. Un ejemplo claro, que tú tienes una amiga enfermera quirúrgica, ¿sí? Que trabaja en una clínica particular y te dice, oiga, manita, tú que estás ahí en el hospital, oye, si me prestas un set de separadores Richardson y al ratito te lo regreso. Y es mi comadre, híjole, ¿cómo le digo a mi comadre que no? O si lo trae me prestó un dinero, ¿cómo le digo, chispas? ¿Y qué crees? Te lo prestas. ¿Y qué crees? Tu comadre perdió los separadores. ¿Quién los va a pagar ahora? La enfermera quirúrgica, exactamente. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que le van a fincar una responsabilidad e incluso la pueden suspender o perder su trabajo. Porque está prohibido sustraer material del quirófano al exterior. El presente reglamento deberá ser cumplido por todo el personal o área de dependencia, independientemente de la edad quirúrgica, de la jerarquía quirúrgica que tenga, ¿no? Desde el auxiliar de enfermería hasta la enfermera especialista. Para ser enfermeras quirúrgicas, de los presentes, ¿quién quiere estudiar la especialidad en enfermería quirúrgica? A ver, estudiantes, en un futuro, visualízate en 5 años, en 6 años. ¿Quién quiere Yo. estudiar? Yo. Sí, me quería especializar en quirúrgica. Excelente, muy bien. Yo. ¿Quién más? Muy bien. Pues te presento el perfil que debes cumplir. Primero, área cognitiva. Tienes que tener conocimiento. ¿Qué te piden las universidades para que puedas estudiar la especialidad en enfermería quirúrgica? Primerito, promedio mínimo de 8.0. Tener título y cédula de licenciatura en enfermería y como mínimo 1 año de experiencia profesional en el quirófano. Esos son los requisitos para estudiar. Muchos lo cumplen. Muchos lo cumplen, ¿ok? 2, área motora, habilidades. En esta área las enfermeras de unidad quirúrgica deben desarrollar habilidades. Tienes que ser hábil para moverte en quirófano. Porque quirúrgica tú vas a instrumentar. Tienes que conocer, los movimientos tienen que ser suaves al momento de poner la bata, al momento de poner el guante al cirujano, no agarrar el guante y ¡pum! Soltárselo. Cuando vayamos a la práctica vas a ver cómo hasta suena. Y cuando vayan los compañeritos, ¡ay, ay, me dolió ese guantazo que me diste, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa habilidad, ¿sale? Para que nuestros movimientos sean suaves. Área afectiva, las actitudes, sobre todo, ¿no? La enfermera tiene que ser íntegra, tener autodisciplina y autocontrol de sus emociones. Y sobre todo aquí, tener autodisciplina, llegar puntual, ¿sí? Llegar bien vestida y en el quirófano, tú te tienes que sobresalir. Ya sabemos que todos tienen que llevar el mismo uniforme quirúrgico, si es así, pero si tienen la posibilidad de llevar cualquier uniforme quirúrgico, que cuando vean en la sala de quirófano, a ver, de todos los que están ahí, que apenas va a empezar la cirugía, identifícame a la quirúrgica. La quirúrgica tiene que tener porte en el uniforme quirúrgico, cuando la vea, tenga presentación. Tiene que tener un gorro quirúrgico, mira, llamativo, que imponga, que ella es la quirúrgica, ¿sí? Porque luego sucede que vamos todos fachosos, así la filipina por fuera y un gorrito de tela. No, 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 enfermeras quirúrgicas. Que se vea
disciplina. Que se vea la presentación y que diga, wow, no, yo quiero ser quirúrgica como ella, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, la presentación. Y controla tus emociones. Tienes que aprender a controlar tu... Mira, a ver, ¿quiénes de aquí, literal, explotan a la mínimo, al mínimo? ¿Quién explota al mínimo? Al mínimo impulso explota. ¿Quién? ¿Alguien de aquí? Ya. Excelente, qué bueno que nadie. Perfecto. Hay compañeros, como se dice literalmente, son de mecha corta. Al mínimo que le hagas enojar, uff, explota. ¿Sí? A mí me tocó ver un caso, fíjate bien, te voy a contar, en un hospital en la región del Istmo. Me lo contaron, no lo vi yo. Estaba una cirugía, pero la enfermera quirúrgica traía un ego superior a ella. Y es como cuando dicen por ahí, perdió el piso. ¿Has escuchado eso cuando dicen es que ya perdió el piso? Y tú como quirúrgica nunca debes de perder el piso. ¿Qué se refiere? Pues que el egocentrismo no nos sobrepasa sobre ti. No, no, no. Mira, mejor que la gente hable de ti, que diga, mira, ahí va la enfermera quirúrgica. Ella es muy buena operando. Es chingona, la verdad. Mi respeto para ella, sabe mucho. Y muy humilde la enfermera quirúrgica. La verdad, mi respeto, mi reconocimiento. Que las personas hablen de ti. No que tú digas, ya llegué, soy la quirúrgica, aquí, aquí, míreme. No, 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 no. Eso se llama egocentrismo. Eso no es bueno. No es bueno. Entonces, esto pasó en este hospital con una enfermera egocéntrica. Entonces el cirujano la empezó a regañar, a llamarle la atención, porque estaba instrumentando de manera incorrecta. Entonces, ¿sabes qué hizo la chica? Se sacó los guantes y la bata y le dije, yo no voy a estar soportando. Dejó al cirujano a media cirugía. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eso? ¿Será correcto? No. No. No, porque la chica no supo controlar sus emociones. Por eso si vas a estudiar quirúrgica, controla. Mente fría, mente fría. Mira, yo cuando he instrumentado, me tocó instrumentar con yo hice mi práctica en un hospital naval. El personal militar es muy duro contigo. El personal castrense, así como se le llama, te quieren bajar la autoestima, más cuando eres personal civil. De hecho, cuando son personal militares, los sacaban, o sea, los pisotean horrible, horrible, porque esa es la formación que tienen ellos. A mí me tocó cuando fui a prácticas a un hospital naval aquí en Salina Cruz. Me acuerdo, literal, una anestesióloga, una teniente de fragata, cargaba una tabla. Ah, usted es el potro acá, me decía, usted es el que viene. Y yo, sí, 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 doctora, yo voy a circular con usted. Hable bien, órale, ahorita le voy a dar un tablazo. Pues yo estaba nerviosísimo, era practicante de posgrado. Y entonces me estaba moleste y moleste. Y un día ella me dijo posición águila, ¿qué es esto? Que me ponga de ladito y me va a dar un tablazo en los glúteos, literal. Pero ahí intervino el quirúrgico conmigo. No, momento, le dijo, doctora, no, me defendió, porque ella sí lo iba a hacer, ¿eh? Entonces, debemos tener autocontrol de nuestras emociones. Y yo en ese momento, de tanto que me estaban haciendo, yo en un momento dado pensé, dije, pues voy a renunciar. Pero yo sabía que si renunciaba a ese momento, perdía la especialidad y dije, pues no, voy a aguantar y me aguanté, ¿no? La enfermera quirúrgica tiene que tener iniciativa. Tienes que ser iniciativa, ¿sale? No, no, porque muchas quirúrgicas yo he conocido que dicen, no, pues yo nada más vengo a lo que me toca, ¿no? Ya, yo no voy a hacer lo demás. Yo voy por mi charola de instrumental, instrumento, lavo mi material y ya. A mí no me pregunten de más, yo lo mío. No, tienes que tener iniciativa. Si tú puedes adaptar algo nuevo en el hospital, hazlo, hazlo, ¿sale? Poseer una actitud jovial y de condimento, un carácter amable, ser muy pulcra en el arreglo personal, desarrollar una personalidad que inspire confianza. Porque muchos estudiantes de enfermería que van a ir a prácticas o ya fueron, ves a la quirúrgica y ¿qué sientes cuando ves a la enfermera quirúrgica? A ver, ¿qué te genera? ¿Confianza o temor? Temor. Miedo. Miedo, no le pregunto mejor porque me va a regañar, ¿no? Entonces, no, 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 tú tienes que dar confianza. Mira, los enfermeras quirúrgicas y quirúrgicos nos vas a ver de caras de amargados. No somos amargados realmente, no, no. Lo que sí nos molesta, lo que pasa es que las enfermeras quirúrgicas, los enfermeros quirúrgicos tienen muy marcada la conciencia quirúrgica. ¿Qué es eso? Pues que no contaminen el campo quirúrgico.
A mí en lo personal, tío, cómo me molesta que un alumno se contamine, ¿verdad? Yo tengo esa manía que me quedó del hospital naval, porque así me hacían a mí. Yo siempre a mis estudiantes se los hago con la mano, así. Órale, no esté contaminando. A mí, ¿sabes cómo me lo hacían en el hospital naval? Con la pinza de anillos, mira. ¡Pah! ¡Ay! Duele, duele. Así me formaron a mí. Entonces yo a veces con los chicos de licenciatura en enfermería, yo sí les exijo. Y les enseño una vez y cuando ya les digo, no, 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 no. Y a veces ya quiero, pero me aguanto, ay, a verte tu manita, a ver, ay, qué bueno, ya, ya, sí, sí, continúa, continúa. Entonces no, porque realmente nosotros tenemos esa esencia de que no se debe contaminar el campo quirúrgico. Y la enseñanza para la quirúrgica tiene que ser enérgica, para que el alumno aprenda y forme el carácter en cuanto a la conciencia quirúrgica. ¿Vale? Y algo muy importante, chicos, discreción con todo lo que veas. Como enfermera quirúrgica, a quién operaron, de qué lo operaron, qué pieza patológica sacaron. Hay que tener mucha, mucha precaución en cuanto a eso. ¿Sale? En cuanto a la enfermera circulante, ¿quién es la enfermera circulante? Es el elemento humano básico indispensable en la sala de operaciones. Mira, si la enfermera circulante, la verdad, no funcionaría una sala de quirófano. La enfermera circulante es el enlace, comunicación, organización, veracidad, responsabilidad y prudencia, compasión, compañerismo, apoyo, piedad y amor. Toda esta es la característica de una enfermera circulante. Y realmente, si vemos las características, muy pocas enfermeras circulantes tienen eso. Sobre todo esto, compañerismo. No hay compañerismo. ¿Sí? Hay enfermeras circulantes muy buenas, pero hay enfermeras circulantes que nada más se limitan a lo que le toca. Y más si no se llevan con la quirúrgica. A mí qué me da y que se mate ya sola en su sala, yo con lo mío. ¿Sí? No, tienes que ser una enfermera circulante con compañerismo. ¿Qué hace la enfermera circulante? Pues muchísimas actividades. Limpia la sala de quirófano, acomoda, solicita, lleva, trae, ordena, apoya, consuela, controla, sonríe, estudia, cumple, planea, se compromete, se integra y como es una ejecutiva en potencia, revisa y supervisa. Imagínate todo lo que tiene que hacer una enfermera circulante. Y todos los que estamos aquí vamos a ser circulantes en algún momento en la vida. Eso sí, de cajón, ¿eh? En cualquier momento en la vida, cuando termine la licenciatura, vas a ser enfermera circulante. Ahora, ¿cuáles son las conductas indeseables entre el personal de enfermería? Lo primero, lo que no debemos hacer en la sala de quirófano, ¿sí? Leer revistas o periódicos durante el horario de trabajo. Ahorita eso de leer revistas ya no, ¿sabes qué es acá? Ver el Facebook y el WhatsApp, ¿sí o no? Nos lo pasamos todo el tiempo ahí, ¿está? No es una buena conducta. Comer, beber o fumar en horas de trabajo. Ejercer la compraventa de artículos de cualquier clase. ¿A poco no nos gusta vender? Que ya andamos recogiendo lo de la tanda, que ya llegó el que vende las galletas, que el que vende zapatos, ¿sí o no? Y da fiado para la quincena todavía, ¿no? ¡Hey! De aquí soy, ¿no? A ver, dame este perfume, dame otro perfume, dame este y una listota, ¿no? Y ahí vamos pagando. No, no se debe hacer eso. Detenerse para platicar en cualquier área del hospital. Sin preocupaciones y sin nada, que el paciente te está esperando allá, pero a ver, cuéntame el chisme, a ver, cuéntame el chisme. Es una conducta indeseable. Y mostrar apatía o flanca flojera y se ve durmiendo en la recepción a los compañeritos ahí, ¿no? Así con el cuerpo de como que ya les quiere dar sueño. Esas son conductas indeseables, ¿sale? Ahora, en cuanto a los uniformes quirúrgicos, pues ya lo sabemos, que está compuesto por un gorro para los hombres, turbante para el personal femenino, pantalón, y lo que es el pantalón y la filipina quirúrgica. En el caso de la bata, pues esto ya está en desuso, porque esto ya no, eso no. En la mascarilla, que es el cubrebocas, y las botas, ¿no? De tela o desechable. Se tiene que portar correctamente el uniforme quirúrgico. Por eso cuando ustedes vayan a prácticas, tenemos que hacerlo correctamente, ¿ok? Pues bueno. ¿Y cuáles son el recurso humano que vamos a tener en la sala de quirófano? Pues miren, aquí están todos los que trabajan en la sala de quirófano, en la unidad quirúrgica. Un jefe o jefa de anestesiología. Un jefa o jefa del departamento de cirugía. Esto es médico, a nivel médico, ¿eh? Y aquí empieza una jefa administrativa de enfermería, una jefa de piso del área operativa, anestesiólogo, uno por sala, residentes de anestesiología, uno por sala de quirófano, dos enfermeras por sala, pues ya sabemos, una enfermera instrumentista y una circulante, personal de enfermería para los servicios de preanestesia y recuperación, tiene que ser una enfermera auxiliar de enfermería o enfermera general, personal auxiliar administrativo de oficina, el personal de intendencia para el aseo, camilleros,
y algún otro mensajero, algún otro personal que esté disponible. Ok, pues hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, chicos? Los escucho para terminar la sesión. Adelante. Yo quiero expresar, ¿verdad? Que a mí me pasó de que mi compañera de quirófano, la enfermera quirúrgica, sí, ella es muy de que lleva las cosas como son y por lo tanto sí la critican mucho. Por ejemplo, ella dice, esto no lo voy a hacer porque esto no viene en la norma o esto no se hace así. Cosas así. Y pues realmente no, nadie la quiere por tal motivo, pero es muy responsable, muy trabajadora y pues yo me apoyo mucho en ella porque es la que prácticamente me está enseñando lo poquito que estoy aprendiendo ahí. Muy bien, excelente. Aquí hay unos avisos, por favor, para que lo tomen en cuenta. Nos vemos el viernes, por favor. ¿Sale? Clase extras de quirúrgica el día viernes 21 de marzo a las 7 de la noche, ¿correcto? Quien pueda ingresar es bienvenido, quien no, no se preocupe. ¿Va? Pueden ver la clase grabada. ¿Ok? Siguiente aviso. El primer taller de laboratorio no se va a realizar el 22. ¿Por qué motivo? Porque ese día está ocupada la sala con otro profesor de otra materia. Entonces, el primer taller de laboratorio se pasa para la siguiente fecha. Sería para el día sábado 5 de abril. Aquí lo voy a poner. ¿Sale? Fecha sábado 5 de abril, por favor. De 11 de la mañana, de 11 a.m. a 6 p.m. Puede que terminemos un poquito antes, dependiendo de la cantidad de alumnos que vaya. ¿Ok? Esos son los avisos que estoy dando. Clase extra el día viernes 21 de marzo a las 7 de la noche. Nos vemos. Le vamos a mandar el link ese día para ustedes para que avancemos más. Y el primer taller de laboratorio sería el sábado 5 de abril de 11 a 6 de la tarde. Pues bueno, podemos dar por terminada la sesión. Nos vemos el próximo viernes y el taller de laboratorio queda para el sábado 5 de abril, ya que el 22 va a estar ocupado la sala de quirófano, entonces el día 6. El día 5, perdón, vamos a ir a la universidad y ya dependiendo de la cantidad de alumnos que vayan, pues también de esa cantidad va a ser el tiempo que duremos la práctica. Pues bueno, ¿algo que preguntar? Yo, profe, Sí. yo soy foránea. Entonces, El taller lo va a ver podemos, en línea. ajá, sí, pero ¿hay un receso o es corrido? No, sí hay un receso de 1 hora. Un receso Ah, de ya, 1 hora. Sí, de 1 hora porque vamos a comer. De hecho, si sí, van sí pocos está bien. alumnos, si van como 6, 7, 8 alumnos, terminaríamos Ajá, rápido. Tal vez como a las 4 ya terminamos. Pero si ah, van de ya, 10, 12, 14 alumnos, dependiendo el número de alumnos que van a participar, pues me van a comentar el día. Yo les voy a hacer la pregunta unos días antes cuántos van a ir. Porque también voy a mandar la lista de materiales para que ellos compren sus sí, materiales. Pues bueno, sí, está chicos. bien, gracias. Pues hoy acabamos todo de las diapositivas que les mandé, ya no pudimos avanzar más, pero el día viernes vamos a ver otros temas, ¿ok? Vamos a tener clases extra, ya se los había comentado, y la primera es el viernes 21 de marzo. Pues bueno, cuídense mucho, que pasen una excelente noche y recuerden, la seguridad del paciente quirúrgico está en tus manos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, que pase buena noche. Gracias, buenas noches, hasta el viernes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, maestro.